Vamos a entrar al tema del día de hoy. Busque Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a hacer una cortita oración. Señor, mi Dios, necesito de tu Santo Espíritu, Señor. Necesito de tu gracia, Señor, para poder compartir este tema. Y te pido también por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que ellos tengan esa disposición de recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, tú eres grande, misericordioso, tú eres todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén y amén. Voy a leer este versículo en otra versión. Dice: no vivan ya, escuchen, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Así dice esta palabra. Todo cristiano, mis hermanos, todo cristiano genuino, o aquel que quiere ser o quiere buscar la guía del Señor de una manera genuina, de una manera de corazón, ¿ok? Y quiere hacer la voluntad de Dios. Creo que todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios, como lo oímos, que es agradable y perfecta. Todos nosotros que queremos servir a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, necesitamos ser conscientes la realidad de este mundo. La realidad de este mundo. Todo lo que encierra este mundo, la educación, lo que nos enseña, lo que nos guían a hacer, o lo que hemos aprendido desde nuestro nacimiento, desde que nacimos como bebé. Nuestros padres nos inculcaron una enseñanza, llegamos a la escuela, nos enseñaron algo, en el mundo aprendimos algo, en el trabajo. En todo, mis hermanos, en todo en lo que nos desenvolvemos, con los que convivimos, aprendemos. Hemos aprendido algo. Por lo tanto, mis hermanos, como cristianos tenemos que ser conscientes entonces del mundo en donde vivimos. ¿Cómo es el mundo donde usted vive? ¿Cómo es el mundo donde nosotros habitamos el día de hoy? En el mundo, mis hermanos, no hay nada bueno, absolutamente nada bueno, nada bueno. Es un mundo lleno de maldad. Se nos enseña, mis hermanos, a través del sistema del mundo, se nos enseña a amar a este mundo, amar sus tradiciones, amar sus culturas, amar sus costumbres, amar una religión. Amar la manera de vivir, amar la manera de educar, pero del mundo. Se nos enseña una manera de dirigir la educación de nuestra familia, la educación de nuestros hijos. Se nos enseña de una manera cómo gobernar en el hogar, cómo compartir con nuestra esposa, tu esposa, cómo compartir con tu esposo. O sea, todo eso nos enseña el mundo, ¿sí o no? En el mundo en que vivimos, mis hermanos, se nos enseña porque es un mundo lleno de corrupción. Llegamos a ser corruptos como el mundo. Es un mundo de mentira. Llegamos a ser mentirosos. Aprendimos a odiar. Aprendimos a vivir en rebeldía, con rencor, con egoísmo, con malos deseos, malos hábitos. Todo eso, mis hermanos, lo hemos aprendido, lo hemos adquirido del mundo en donde vivimos.
donde nacimos. No importa cuál sea su país, cuál sea su cultura, todos tenemos algo en común. ¿Cuál es? La maldad. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Jesús dijo, ya no son del mundo, pero viven en este mundo. ¿Sí o no? ¿Estamos conscientes de eso, mis hermanos? ¿Cómo es el mundo en donde nosotros vivimos? Es un mundo donde reina la maldad, donde la maldad gobierna. Es el mundo, mis hermanos, está siendo dirigido por Satanás y sus demonios. Juan el apóstol lo dijo de esta manera, pero usted vaya buscando 1 Juan 2:15 y ahí me espera. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí dice 1 Juan 5:19, usted busque 1 Juan 2:15 al 17. El que leí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de Dios? Amén. ¿Somos de Dios? Entonces usted sabe que es de Dios, pero el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Cuando dice está bajo el maligno, quiere decir está bajo sujeción, está bajo su mandato, está bajo su gobierno. En 1 Juan 2:15, 17, ahí dice, Juan dice, ¿qué nos dice ahí, mis hermanos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero, ahí está el pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema anterior conocimos un poquito con respecto a la voluntad. ¿Qué es la voluntad, mis hermanos? A ver si encuentro mi nota aquí. Sí, aquí está. ¿Qué es la voluntad? A ver si nos acordamos, mis hermanos. ¿Qué es la voluntad? Su voluntad. Dice que la voluntad es la capacidad de toda persona de decidir con libertad lo que quiere y lo que no quiere. Esa es la voluntad. Entonces, mis hermanos, dice aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el que hace lo que Dios decide, porque Dios ya estabilizó, Él ya decidió por ti y por mí, ¿sí o no? Ahora nosotros vamos a sujetar nuestra voluntad a Él y decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Juan dice, no, ustedes no tienen que amar este mundo. La esperanza de ustedes no tiene que ser sobre este mundo. Hay muchos dicen que este mundo va a cambiar. Muchos anhelan que este mundo cambie. Muchos anhelan que este mundo haya paz, riqueza, bienestar, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, mis hermanos, el que ama el mundo, alguno que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, del sistema del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios. Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Santiago dice de esta manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo es o se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, amamos este mundo? El sistema de este mundo. Actuamos de acuerdo a lo que hemos recibido de este mundo. Eso quiere decir amar a este mundo. Aunque quizás usted puede decir, no, este mundo, pues ya no, pues yo no soy de este mundo. Ni siquiera tengo nada de este mundo. Pero si usted actúa de acuerdo al mundo, de acuerdo al sistema del mundo, si vivimos de acuerdo a lo que se nos ha enseñado en la cultura, mis hermanos, del mundo, o en las tradiciones, seguimos amando al mundo. Con el paso del tiempo, mis hermanos, desde que nosotros nacimos, crecimos en una educación, se nos enseñó, ¿verdad? De acuerdo a lo que quizás nuestros padres sabían, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la escuela. Pero muchos, mis hermanos, el pecado y los muchos engaños que envuelven este mundo, aprendimos de él. Y de ahí, mis hermanos, fíjese, todo lo que nosotros aprendimos. ¿Cuántos años usted estuvo sin Cristo? ¿Cuántos años? Todos, casi la mayoría de nosotros venimos ya de una edad adulta. Todos esos años que nosotros estuvimos sin Dios, sin Cristo, mis hermanos, de lo que nosotros aprendimos, en nosotros se creó un carácter, malos hábitos. Y esos malos hábitos nos ha manejado a su antojo. Se adueñaron de nuestra voluntad. Todo, mis hermanos, todo de lo que nosotros adquirimos en el mundo se nos enseñó en el trabajo, tal vez quizás con la misma familia, con nuestros padres. Todo se nos ha formado un carácter dentro de nosotros, pero de acuerdo al mundo. Y hoy en día, mis hermanos, hoy en día, muchos quizás tienen un carácter, puedo decirle, fuerte, un carácter que no se puede hablar con esa persona, o todo lo contrario, puede ser un carácter amable. Pero todos tenemos un carácter con el cual usted lucha todos los días. Tenemos un carácter. En nuestra vida, mis hermanos, hicimos muchas decisiones según todo de lo que nosotros aprendimos del mundo. Y quizás aún estamos sufriendo esas consecuencias de nuestra mala decisión. ¿Por qué malas decisiones, mis hermanos? Porque lo adquirimos de lo malo que nosotros aprendimos en el mundo, los malos hábitos. Nuestra voluntad, mis hermanos, entonces estaba sometida no solamente a Satanás, sino que todo lo que gobierna el mundo, o quizás hasta el día de hoy nos sigue gobernando. Aún todavía son dueños de nuestra voluntad. De acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a lo que nosotros adquirimos en el mundo, nosotros decidimos. Hacemos planes, hacemos decisiones. Recuerden que la voluntad es la capacidad de toda persona de decidir. Espero que me estén captando. Ya escuchamos, dice Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que decide de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, ese es mi madre. Si nosotros meditamos, mis hermanos, cuántas cosas decidimos de acuerdo a nuestro carácter,
de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en el mundo. Muchas cosas, ¿sí o no? Ahora, mis hermanos, esos que quizás algún carácter aún todavía nos gobierna, tiene el control de nuestra voluntad, aún nosotros actuamos según esos malos hábitos. Esos malos hábitos que adquirí, que aprendí. Y por supuesto también esos malos hábitos obviamente está en nuestra naturaleza de la carne. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nacimos en pecado? Todo, mis hermanos. Lo malo no nos costó aprender. Fue fácil. ¿Cuáles han sido las consecuencias de mis malos hábitos, de mi mal carácter que obtuve con todo lo que he aprendido en el mundo? Con todo de lo que se adueñaron de mi voluntad. Que eso, mis hermanos, no me permite hacer la voluntad de Dios, del Dios que murió por mí. Esos hábitos, mis hermanos, aún nos sigue afectando en nosotros. Esas malas decisiones que nosotros hicimos fuera de Dios es entendible porque andábamos en ignorancia. Lo peor ahora, mis hermanos, cuando ya conocemos de Dios, es cuando nosotros decidimos ahora, aún todavía, de acuerdo a esos malos hábitos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos algunas consecuencias de las decisiones que tomamos? El miedo, falta de confianza, falta de fe, inseguridad, dudas, quizás amargura, falta de perdón, coraje, celos, contiendas, tristezas y una larga lista que puede estar controlando nuestra voluntad. Pablo, mis hermanos, dijo en el versículo que leímos, solo voy a recordarles, dice, no os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivamos de acuerdo al sistema de este mundo, cómo se maneja el día de hoy, cómo se gobierna el día de hoy, cómo se enseña el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy, mis hermanos, lamentablemente muchas iglesias permiten las bodas del mismo sexo. Ahí se están conformando de acuerdo al sistema del mundo. No están haciendo la voluntad de Dios. O sea, ya no es el mundo, se tiene que amoldear a las cosas de Dios, a la iglesia, no, sino que es la iglesia ahora a lo del mundo. Juan, el versículo que leímos dice, no amen este mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cuántos de nosotros aún todavía vivimos con lo que vemos? Nos dejamos guiar con lo que vemos, con los deseos de los ojos. O la vanagloria de la vida, quiero ser el más importante. Ya no es así, mis hermanos. Recordemos Satanás cuando incitó a pecar a Eva. Dice que Eva vio el árbol, lo vio con codicia, ¿sí o no? Dice que lo vio bueno para comer. Así es cuando nosotros deseamos algo con los ojos, lo que está en el mundo. Santiago dice, todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Cuál es la clave entonces, mis hermanos? ¿Cuál es la clave para nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la clave? Lo leímos. Dice que tenemos que transformarnos o transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otra versión dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir.
tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no a lo que vemos en el mundo, ya no lo que aprendimos en el mundo, sino vamos a pensar de acuerdo a lo que está escrito en este libro, la Biblia. Eso es cambiar de pensar. Aquí el hermano Dionisio me comentó que tuvo que cambiar el motor de su auto. Cambiar, eso es cambiar. También nosotros tenemos que cambiar de pensamientos de mente. Todo de lo que está en nuestra mente, mis hermanos, todo lo que hemos aprendido, cómo vivir, cómo actuar, cómo convivir, cómo relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Todo eso, mis hermanos, de lo que no es de Dios tenemos que cambiarlo por lo que es de Dios. Tenemos que ahora, mis hermanos, pensar como Cristo, tener la mente de Cristo. Si queremos modelar, si queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar como Él, vivir como Él, actuar como Él actuó, solucionar nuestros problemas como Él las solucionó, enfrentar nuestros problemas como Él las enfrentó. Ustedes o yo me puedo preguntar, ¿cómo tener la mente de Cristo? ¿Cómo pensar como Cristo? ¿Cómo pensar como Dios? Muchos se preguntan eso, ¿cómo puedo yo pensar como Dios? Tener esa misma inteligencia de Dios. La mente de Dios, mis hermanos, está en nuestras manos. La Biblia. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Si se acuerdan, Jesús nos dejó ese ejemplo muy claro, mis hermanos, cuando Él fue tentado por Satanás. ¿Cómo respondió Jesús? Él respondió de acuerdo a lo que está escrito aquí. Él no dijo, déjame pensar, déjame ver si me conviene o no me conviene. No, Él dijo, escrito está. Escrito está. Y nosotros, mis hermanos, ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar ahora? Escrito está. Duele, si nos duele, que nos duela. Es tu carne que se está doliendo. Tu espíritu no, tu espíritu está gozoso, porque es de su naturaleza. Dios, mis hermanos, nos dio la Biblia o nos dejó la Biblia para darnos la capacidad de lidiar con el dilema de conocer a Dios. Él nos ha dado la capacidad, cómo tener una relación con Dios, cómo tener una comunión con Dios, cómo saber de Dios, cómo conocer de Dios. Todas las preguntas que usted tiene, mis hermanos, las puede responder la Biblia. A los niños tenemos una clase los martes y yo les dije algunas preguntas para ayudarles a que ellos tengan esas preguntas también. Y les hice preguntas que el mundo se hace: ¿cómo es Dios? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Será que Dios existe? ¿Dónde vive Dios? Todo eso. Después, el otro día mi esposa me dijo: oye, Vicky tiene muchas preguntas. Bueno, hay que responderlas. Hay que responderlas con la palabra de Dios. Necesitamos, mis hermanos, aprender a pensar bíblicamente. Necesitamos aprender, mis hermanos, ahora sí que tener esto más tiempo en nuestras manos que otra cosa. Aparte de su trabajo, yo sé que usted en su trabajo pues tiene que trabajar, tiene que laborar, tiene que respetar, ¿verdad?, a su patrón, el sistema de su trabajo. Pero fuera del trabajo, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es la Biblia, la palabra de Dios.
Nuestras conductas, mis hermanos, es el producto o resultado de nuestros patrones de pensamientos. Escuche muy bien, nuestra conducta es el producto de resultado de nuestros patrones de pensamientos. ¿Cuánto de nosotros ponemos a divagar nuestros pensamientos? Estamos pensando, nuestros pensamientos van más rápido que la realidad. Y de esa manera nosotros a veces respondemos. Hay una compañera de trabajo que se me viene ahorita en la mente. Hay una compañera de trabajo, a veces estamos conversando yo y otra persona ahí, y ella llega y dice, ¿están hablando de mí? ¿Se dan cuenta cómo son los pensamientos? Los pensamientos son el resultado, o mejor dicho, nuestra conducta es el resultado de nuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos de lo que no es, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no pongas palabras en mi boca de lo que no he dicho? ¿Es por qué? Porque usted ha pensado más de la realidad, de lo que es. Hay un hermano que, voy a comentarlo, no está, ya se fue de la iglesia. Nada más voy a comentarlo, creo que no es hablar mal del hermano, nada más voy a comentar algo. Tuvimos una conversación, pero él manejó mis palabras de una manera, o ahora sí que a su manera. O sea, dijo un montón de cosas que yo ni siquiera mencioné, ni siquiera dije. Entonces a veces así somos, mis hermanos. Nuestros pensamientos van más rápido y de acuerdo a nuestros pensamientos ahora actuamos, pensamos, actuamos y enfrentamos esa situación. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y con solamente una palabra, mis hermanos, nos puede parar los pensamientos. Tenemos que pensar como Cristo, renovar nuestra mente, cambiar de pensar. En 1 Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos de los que hemos nacido de nuevo, mis hermanos, usted tiene la mente de Cristo. Ya piensa como Cristo. Leamos Lucas 24:45. Lucas 24:45. Se oye bonito la Biblia cuando estamos dando vuelta. 24:45. ¿Ahí qué dice, mis hermanos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahí está la clave, mis hermanos. Dice que Cristo, mis hermanos, en aquel tiempo abrió el entendimiento de sus discípulos para comprender las Escrituras. Si usted y yo, mis hermanos, somos discípulos de Cristo, usted ya le fue abierto el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras. Ahora usted le encuentra sentido. Ahora usted se deleita en eso. ¿Por qué? Porque Cristo le abrió el entendimiento. O sea que la obra ya está hecha del Señor. Ahora lo que nosotros necesitamos ahora es cambiar nuestra manera de pensar para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos caso, mis hermanos? Si usted no toma en cuenta los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos?
¿Qué pasa con aquellos que no crecen, que espiritualmente no tienen fruto espiritualmente? Hay dos, quizás, o varias razones por qué estamos quizás batallando con nuestra vida espiritual. No cerramos nuestra mente, mis hermanos, porque Cristo dice que ya abrió tu entendimiento. Tu entendimiento ya está abierto para pensar como Cristo, para pensar como Dios. Pero si nosotros cerramos nuestra mente, cerramos nuestro corazón, voy a leer Romanos, dice, y como ellos, fíjese, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que hacer caso de la palabra de Dios. Ya es hora que nosotros cambiemos de vida, cambiemos de pensar. Pero todo está aquí en nuestra mente. Si no, mis hermanos, le va a pasar como ellos. Como no tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes, en lo que vamos a decidir, en nuestra voluntad, Dios nos va a entregar a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Recuerden, mis hermanos, dice que una parábola que se me viene ahorita en la mente, que dice que Dios ya tenía limpio ese hogar, esa casa que es nuestro corazón, pero dice que se descuidó de su comunión con Dios cuando fue expulsado a ese mal espíritu, pero dice que cuando regresó con 7 más. Y la acción ahora de esa persona, mis hermanos, es peor como estaba antes. Cuando nacimos de Dios, Él nos concedió la extraordinaria capacidad para tomar decisiones, mis hermanos, que es la voluntad. Nos dio una voluntad. Y su importancia es de tal importante, mis hermanos, que tanto nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro estado emocional, así como muchas de las experiencias que hemos vivido, las seguimos viviendo quizás, son productos o resultados de nuestras elecciones. Es decir, de lo que nosotros decidimos, de nuestra voluntad. Lo que nosotros creemos hoy en día, nuestra conducta hoy en día, nuestros pensamientos hoy en día, nuestro estado emocional, cómo eres tú emocionalmente. Lo que hemos experimentado, mis hermanos, nuestra experiencia, tal vez quizás fueron malas experiencias, fue producto de nuestras decisiones también, de lo que nosotros decidimos con nuestra voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque la voluntad es la capacidad de toda persona de decidir con libertad lo que quiere y lo que no quiere. Todos tenemos esa capacidad de decidir. Tal vez por esas elecciones, mis hermanos, vivimos en tristeza. Tal vez por esas decisiones vivimos en derrota. Pero tenemos que cambiar eso, mis hermanos. La tristeza, ¿cuál vamos a elegir? ¿Tristeza o felicidad? ¿La derrota o la victoria? ¿La desesperación o la paz? Todo eso, mis hermanos, eso está ligado a nuestras decisiones. ¿Qué vamos a decidir? Aquel ladrón que estaba juntamente con Cristo Jesús, habían 2 ladrones. Uno eligió mal
el otro eligió el bien. Uno decidió en su corazón rendirse a ese Dios, Jesucristo, que estaba juntamente clavado con él. Y el otro decidió rechazarlo. ¿Qué es lo que usted decide? Son las consecuencias o los resultados que usted va a experimentar en el futuro. El entendimiento, mis hermanos, lo que dice, ¿qué es el entendimiento? De acuerdo al diccionario bíblico, dice que es, fíjese, la inteligencia. También es una opinión, también es discernimiento, también es actitud, intención, propósito y, ya lo dije, discernimiento, entendimiento. Entonces el entendimiento lo puedo ver de esta manera, mis hermanos. Tengo que cambiar mi entendimiento, tengo que cambiar mi mente, quiere decir que tengo que cambiar mi inteligencia. La inteligencia que tengo, que Dios me dio, lo tengo que ahora usar para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Una opinión que yo tengo de usted o de mis hermanos va a ser ahora de acuerdo a una opinión de Dios. A la hora de discernir, mis hermanos, voy a discernir de acuerdo a la palabra de Dios, no a mi manera. Todo lo que yo voy a pensar va a ser de acuerdo al pensamiento de Dios. Voy a cambiar mi pensamiento, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mis intenciones, voy a cambiar mi propósito. Fíjese todo lo que significa entendimiento. Si yo lo pongo entendimiento con inteligencia, voy a ser inteligente para una opinión. Voy a ser inteligente para un discernimiento. Voy a ser inteligente para pensar. Voy a ser inteligente con mi actitud. Voy a ser inteligente con las intenciones que tengo. Voy a ser inteligente con cualquier propósito que tengo en la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Efesios 4, 17 al 18, leemos. Como cristianos que somos, mis hermanos, tenemos que cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Efesios 4, 17 al 18. ¿Ya estamos ahí? Dice: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en dónde? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así como les dije anteriormente, a veces, mis hermanos, andamos en la vanidad de nuestra mente, pensamos lo que no es y de ahí sacamos nuestra propia conclusión. Y usted puede llegar, tal vez estamos reunidos, puede llegar usted y decir: ¿están hablando de mí? El entendimiento, su manera de pensar. En 1 Corintios 1:10 dice de esta manera:
Dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Usted, mis hermanos, si usted se empapa de la Biblia y otro hermano hace lo mismo, sus conversaciones van a ser de la palabra de Dios. Una misma mente, un mismo sentir. Cuando alguien o alguno empieza a querer hablar de algún hermano, diga, no, acuérdate que dice que no murmuréis, no murmuremos. Segunda Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover, fíjese, mejor leámosla a todos. Segunda Tesalonicenses 2:2. Espero que no se me vaya la voz. Segunda Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero quiero subrayar, mis hermanos, donde dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Todo, mis hermanos, todo lo positivo o negativo está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Con una mente renovada. Una mente renovada. Una mente renovada, mis hermanos, es esta declaración. Mente renovada coloca sobre todo creyente el gran o la gran responsabilidad de seguir un proceso de discernimiento. Tenemos que llevar un proceso de discernimiento con nuestra mente ya renovada. ¿Cómo, mis hermanos? Usted con su mente renovada ya sabe qué es el bien, qué es lo malo. ¿Qué es lo que proviene? Una actitud que proviene de la carne y una actitud que proviene del espíritu. Una actitud quizás susurrado en sus pensamientos por el enemigo. Usted dice, no, eso no proviene de mi Padre. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa capacidad de aprobar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable, lo que es perfecto. A la hora de evaluar nuestras vidas desde la perspectiva de una mente transformada, una mente bíblica, una mente de Cristo. Usted tiene esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad, menos los del mundo. Menos los del mundo. Por eso hay que ir a predicarles. Por eso hay que enseñarles. Debemos desarrollar nuestra habilidad de pensar bíblicamente acerca de nuestras decisiones y luego ejercer la voluntad para decidir. Tenemos que ejercer nuestra voluntad, mis hermanos. Este proceso quizás no es fácil, podríamos decirlo, no es fácil. Pero déjame decirle, mis hermanos, hermanas, que no está sola, no está solo. Si tenemos la mente de Cristo, es porque Él está con nosotros. Él está en ese proceso de limpieza de nuestra mente.
Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted también puede vencer al mundo y sus enseñanzas, mis hermanos. Y todo el sistema y todo lo que usted aprendió en el mundo, usted puede vencerla juntamente con Cristo Jesús, porque Él ya la venció. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, en este proceso de santificación, en este proceso de limpieza de nuestras actitudes, de nuestras costumbres, mis hermanos. Está con nosotros, no estamos solos. Si nosotros nos disponemos, si usted se dispone con firmeza a cultivar su carácter, Dios está contigo. Su poder y todo lo que es de Él estará a nuestro alcance, mis hermanos, para ser útil, para utilizarlo. La mente de Cristo es para utilizarla, mis hermanos. Otra vez más voy a decir lo que me dijo el hermano: cambiar de motor de un auto. Ahora, de acuerdo a ese motor nuevo, va a usar ese vehículo. Nosotros también, mis hermanos, de acuerdo a nuestra mente, nuestro corazón nuevo que se nos ha dado, ese nuevo hombre que ya somos en Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos que ahora utilizarlo. No tener como una llanta de repuesto ahí, no. Tenemos que ya pensar de acuerdo a esa mente que se nos ha dado. Si nos dedicamos a sembrar, mis hermanos, el jardín de nuestra mente con palabras divinas, con palabras sabias, con palabras de Dios, y las ponemos en práctica día a día, podremos reemplazar nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes. Vamos a reemplazar malas decisiones por buenas decisiones, malas actitudes por buenas actitudes. Y estas, mis hermanos, producirán buenos hábitos, hábitos basados en nuestra nueva naturaleza. Nueva naturaleza. Anteriormente, nosotros los servidores nos reunimos y el hermano Alejandro leyó el versículo donde Nicodemo llegó con Cristo Jesús. Era un maestro de la ley, erudito de la ley, maestro de maestros. Y Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero creo que nosotros ya hemos nacido de nuevo. Ya Dios ya nos abrió el entendimiento, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, la tarea de nosotros es agarrar de este libro o del conocimiento que ya tenemos. Porque vamos a decir aquí, no voy a generalizar, pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos un conocimiento, mucho conocimiento. Hemos recibido muchas enseñanzas, mis hermanos. Pero a la hora de la hora no las agarramos como una herramienta. Actuamos de acuerdo a nuestro viejo hombre, de acuerdo a nuestras viejas costumbres. ¿Cómo haremos esta difícil enseñanza, mis hermanos, de cambiar nuestra mente? Lo haremos imitando a nuestro Señor Jesús, imitándolo a Él. Pablo dijo de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitadores, mis hermanos, imitadores de Cristo. Cuando usted se enfrente a una circunstancia, diga: ¿cómo haría Cristo? ¿Cómo solucionaría Cristo este problema?
Tengo la mente de Él. Tengo que adquirir de Él. Si no me acuerdo, vamos a la Biblia. O si no, pide ayuda, mis hermanos. Pide ayuda. Un hermano, dígale, hermano, ¿cómo puedo resolver esto de acuerdo a la Biblia? Enséñame. No, hombre, vamos a cambiar de esa manera, mis hermanos. Vamos a ser, ahora sí que, cristianos de a de veras. Vamos a ser imitadores de Cristo, mis hermanos. El creyente, al igual que Pablo, se le exhorta, mis hermanos, a seguir el ejemplo de Cristo, a ser como Cristo. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Búsquelo, voy a esperarlo si usted gusta. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Voy a leer Gálatas 3:27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya tenemos esa vestidura blanca, mis hermanos. Tenemos esa vestidura. Ya no tenemos la vestidura del pecado, no. Ya tenemos la vestidura de nuestro Señor Jesús. Tenemos la mente de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir que debemos de ser como Cristo? Número 1, ser como Cristo es, ante todo, tener amor a Dios. Ante todo, mis hermanos, tener amor a Dios. Cristo amaba al Padre. Lo aprendimos el domingo pasado. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Tener amor de Dios, tener amor a los demás, amor a los creyentes, dirigirnos con amor hacia los demás, con el amor de Cristo. Así como Cristo, mis hermanos, puso a Dios en primer lugar, así nosotros también debemos de ponerlo en primer lugar. Número 2, el amor de Cristo por su Padre se manifestó en el interés que tenía por la gloria de Dios, por su voluntad, por su palabra, por la cercanía de su presencia. Ese amor se demuestra en su fidelidad a Dios, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, vino a morir por nosotros. Vino a cumplir ese propósito. El amor de Cristo por los seres humanos se demostró en su compasión, en su bondad, sus lágrimas, su humildad, sus buenas obras, su ternura, su perdón, su paciencia y su misericordia. Por usted y por mí. Ser como Cristo. Dios nos dio esa libertad de decidir, mis hermanos. Al pueblo de Israel, el Padre o Dios le dijo: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que me ames, o que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardáis sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis.
Ahí está. La voluntad, la fuerza de voluntad, su capacidad de decidir qué va a hacer. Nos conviene cambiar nuestra mente, nos conviene cambiar de pensar. Mis hermanos, Dios siempre respeta nuestras decisiones. Así que si estamos de acuerdo, si elegimos hacer su voluntad a partir de hoy, haremos lo siguiente. Si usted está de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, pensar como Cristo, ser, ahora sí que como dijo Pablo, imitador de Cristo, y que los que vienen atrás de usted, podría ser sus hijos, sus nietos, un vecino o un compañero de trabajo, que imiten a usted, mis hermanos, usted tiene o quiere hacer ese compromiso, quiere elegir, decidir, haremos lo siguiente. En nuestra mente, mis hermanos, reemplazaremos, o en nuestro interior, la mentira por la verdad. Vamos a decidir la mentira por la verdad. Vamos a escoger, vamos a reemplazar. Quítase toda mentira de mi vida. Voy a poner la verdad. A partir de hoy, 0 mentiras. No importa que me perjudique personalmente, pero yo voy a decir la verdad. Vamos a reemplazar la duda por la fe, el miedo por la confianza, la preocupación por la esperanza, el odio por el amor, el rencor por el perdón, la envidia por la gratitud, la rebeldía por la obediencia, la soberbia por la humildad, el egoísmo por la generosidad, la corrupción por la integridad y la maldad por la justicia. Vamos a cambiar de mente. Como lo dije anteriormente, usted no está solo. Dios nos ayudará a reemplazar los vicios de nuestro carácter que cultivamos en el pasado por las virtudes de la nueva naturaleza que se nos ha dado. Y esto pasa, mis hermanos, si nosotros decidimos a partir de hoy cambiar lo negativo por lo positivo, el bien por el mal. Mejor dicho, el mal. Vamos a desechar el mal y vamos a escoger el bien. Pero, mis hermanos, Dios nos va a ayudar, pero necesitamos dar el primer paso. Lo haremos paso a paso, un paso a la vez. Es un proceso, que quizás alguno de nosotros nos va a ser fácil, otros nos va a costar, pero es un proceso. El crecimiento, mis hermanos, no va a ser forzado. Dios no te forza para que tú crezcas rápidamente, no, va a ser en el tiempo de Él. Es como la plantita, el campesino lo siembra, crece, sale de la tierra, va creciendo lentamente hasta dar frutos. Es un proceso, pero no estás solo. Así como Dios manda la lluvia a ese maíz que está creciendo, así Dios, mis hermanos, te va a dar la gracia para que tú crezcas en Él. Pero usted necesita dar el primer paso. Dios no te obliga. Dice Cristo en Apocalipsis que Él toca la puerta y espera que usted abra, y si usted abre, dice que Él entrará y cenará con usted. No es forzado.
Si nos tomamos años, ¿cuántos años, mis hermanos? Yo llegué en el cristianismo a los 30 y no sé cuánto, 35 aproximadamente. Imagínense, cuánta maldad acumulé en esos 35 años dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Entonces es lógico, es sabio de decir que el proceso de cambiar todo eso no va a ser de un día para otro. Todas las actitudes, los malos hábitos, las malas costumbres, es un paso a la vez. El Señor anhela enseñarnos cómo hacerlo y muchas cosas más podríamos lograrlo. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos, Cristo no nos forza, no me forza a mí, pero Él ha puesto el bien y el mal delante de nosotros. Y ahora Él espera que nosotros actuemos a base de sus enseñanzas, a base de su manera de pensar de Él. Él no nos ha entregado el poder de su Espíritu para no hacerlo, todo lo contrario. El Espíritu de Dios nos ayuda para lograrlo. Hay que considerar, mis hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios. Elijamos el bien. Sus palabras, su gracia y perdón nos ha hecho libres para hacer su voluntad. Él ya nos libertó, ya no somos esclavos del pecado. Esto viene a mi mente, mis hermanos. Imagínense unos carceleros ahí en la cárcel, que la puerta está abierta para todos. Hay algunos van a salir rápido, pero algunos se van a quedar ahí porque ya se acostumbraron a estar ahí. Se acostumbraron a la esclavitud del pecado. A veces así estamos algunos de nosotros. Dios nos ha dado esa libertad, pero queremos permanecer en el pecado. No, mis hermanos. Voy a leer algunos versículos más y con eso terminamos. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Léalas si quiere, yo voy a esperar. Es Gálatas 5:1. Perdóname si me tardé un poquito más del tiempo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Él estará a nuestro lado porque nos ama. Para eso dio su vida por nosotros. Pero tenemos que tener esto en mente, mis hermanos. Nuestro futuro será constituido por medio de las decisiones que tomemos el día de hoy. Nuestro porvenir puede ser glorioso si seguimos los pasos de nuestro Señor Jesús, si seguimos sus instrucciones a través de sus pensamientos, o podría ser nuestro futuro un desastre. Eso depende de ti y de mí.
Pablo dijo, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como un espejo, fíjese, la gloria del Señor. Y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchos recitamos este mensaje, mis hermanos, y decimos, es que estamos de gloria en gloria. Pero no vamos a estar en gloria mientras no decidimos cambiar nuestra mente. No va a pasar. Si seguimos eligiendo lo mismo, no va a pasar. No va a pasar, mis hermanos. Así como nuestro futuro puede ser glorioso, pero también puede ser un desastre, vacío, sin sentido, miserable, separados de Cristo. Y cuando llegamos en aquel tiempo, Dios te dirá, fuera de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Hay un versículo que me hizo meditar, y yo creo que nosotros que venimos el jueves, que lo leímos, fue en Apocalipsis, cuando Jesús habla a la iglesia, ¿no? Cuando Él dice, yo conozco tus obras, todo lo que tú has hecho, pero hay algo que tú debes de cambiar. Y la frase que dice, el que no persevera, dice, lo borraré del libro de la vida. Mis hermanos, si ya somos cristianos, sigamos, cambiemos totalmente nuestra manera de pensar, porque podríamos ser borrados del libro de la vida, ya no aparecer ahí. ¿Cómo te llamas? Perdóname, pero ya no estás aquí. Esto es para meditar, mis hermanos. Esto es para meditar. Comprometámonos con el Señor. Ya cambiemos la mentira por la verdad. Vamos a orar. Pongámonos de pie y oremos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, dice, nada podéis hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Pues vamos a echar manos a la obra, mis hermanos. Vamos a orar. Hermano Alejandro, acérquese aquí con el muchacho. Vamos a pedir por su vida. Pregúntele si tiene alguna petición, hermano. Amén, 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 aleluya, mis hermanos. Un aplauso, mis hermanos. Quiere aceptar a Dios en su corazón. Así se hacen las decisiones. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra que cuando uno se arrepiente, mis hermanos, hay fiesta en el cielo. Unámonos a esa fiesta en el cielo que hay el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor mi Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra que es limpia, que es sana, que es viva, Señor. Por tu palabra ahora tenemos una vida eterna junto contigo. Por tu palabra, Señor mi Dios, somos santificados, somos lavados, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdeme a mí, Señor, reemplazar todo de mis malas conductas, Señor, mis malos hábitos, todo lo que yo aprendí en el mundo, Señor mi Dios. Ahora quiero aprender a base de ti, junto contigo, Señor. He elegido a ti, Señor, para mi maestro. Te he elegido a ti como mi maestro, porque tú me vas a enseñar ahora a vivir una buena vida, una nueva vida en ti, Señor, una vida nueva en Cristo Jesús.
Aleluya, gracias Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Ojalá que como este joven que ha decidido entregar su vida a ti, Señor, ojalá que también nosotros, mi Dios, ojalá que nosotros restauremos ese voto, restauremos ese compromiso contigo, Señor. Y ahora vamos a hacer lo correcto, Señor. Vamos a tener tu mente, Señor. Vamos a actuar de acuerdo a tu mente, de acuerdo a tu palabra, Señor, mi Dios. Que este compromiso, Señor, sea, mi Dios, de una manera genuina, que sea un compromiso, una decisión, mi Dios, porque te hemos elegido, Señor. Pero como tú dijiste a la iglesia, Señor, podrías borrar nuestros nombres en ese libro de la vida. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice la vida de este joven, Señor. Sus manos, mis hermanos, inclínalos, sus manos, levántalos aquí a dirección del joven. Le damos gracias, Señor. Oremos por él. Le damos gracias, Señor, por su vida. Señor, tú conoces su vida. Perdona todos sus pecados, Señor. Tú moriste por él, Señor, en la cruz. Cordero inmolado, como lo cantamos. Tú eres ese cordero inmolado, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados. Dice que tú ya no te acuerdas de nuestros pecados. Tú los retumbas hasta lo más profundo del mar, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor. Recíbelo, Señor, mi Dios, allá en tu gloria, mi Dios Padre Todopoderoso. Que sea una nueva criatura ya en ti, Señor. Que hoy, a partir de hoy en adelante, que Él decida vivir ahora de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Que Él te busque, que Él se entregue a ti y que Él sea un guía para su familia, Señor, para si tiene hijos, para su esposa, si tiene esposa, para sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos. Que Él sea un líder, que sea un guía para ti, Señor. Úsalo, Señor, mi Dios, como un instrumento tuyo. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Santo, santo eres tú, Señor. Amén. Aleluya.